Permítame un segundito. Ok, estamos en más de 100 países alrededor del mundo. Es una organización que podríamos llamarle una familia, sí, una institución, pero también una escuela de meditación donde todos estamos de diferentes comunidades, de diferentes creencias, de diferentes backgrounds, aprendiendo básicamente cómo volver a reconectarnos con nosotros mismos y con la fuente suprema de toda la bondad, entre otras cosas, pero podríamos decir que ese es el resumen. Y estamos, como les decía antes, alrededor de, como les decía antes, alrededor de Brahma, estamos. Can everybody hear? Por tenerla. Escucha bien. No se te No, escucha, no. Marce. Marcela, no se escucha. Ok, es que se desconectó por un segundo. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Gracias, gracias, excelente. Vamos a ver cómo nos va. Eh, y sí, estaba contándoles que Yolanda estuvo en Texas un par de ocasiones y tuvimos un retiro muy bonito con ella, varios retiros, pero uno especialmente recordamos con mucho cariño que se hizo famoso durante los años, fue el que tuvimos de las 4 caras de la mujer. Y fue una exploración tan bonita que un grupo de mujeres tuvimos ahí sobre nuestra historia, nosotras mismas, conocernos mejor y bueno, y hoy tenemos este hermoso tema también que es cómo distinguir la verdad de lo falso y cómo podemos mejorar nuestra toma de decisiones, porque hoy en día cuesta, ¿verdad? Hay tantas ideas que están alrededor con la internet, con todo lo que estamos involucrados en el media, ¿cómo se dice? En las redes, ¿no? Entonces, vamos a darle la bienvenida a nuestra querida Yolanda que comparta con nosotros. Y si hay alguna pregunta, vamos a tener un espacio al final para esto específicamente. Entonces, bienvenida, Yolanda. Gracias Marcela por invitarme a estar en este espacio. Y sí, recuerdo con mucho cariño ese retiro en Texas. Nos la pasamos muy bien, nos divertimos mucho. Yo creo que todas aprendimos mucho. Y seguramente creo que una de las grandes cosas de esta universidad es que todo el tiempo estás aprendiendo, pero todo el tiempo te diviertes, todo el tiempo estás bien y la única cosa es aprender a entender. Por eso es importante el tema que se escogió para el día de hoy, cómo distinguir la verdad de la falsedad y tomar decisiones correctas. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo hoy en día en el que no tenemos claridad de muchas cosas. Mucha gente dice cosas diferentes, argumentando que son verdad, que tienen una fuente verídica. Sin embargo, son cosas difíciles de creer y al mismo tiempo hay también mucho debate sobre los planteamientos que se ponen hoy en día en las redes sociales sobre diferentes temas. Ahora, nosotros, ¿cómo podemos entender todo lo que sucede? Y sinceramente, no hay otra forma de entender si nosotros no tenemos claridad dentro de nosotros mismos. Y es ahí donde entra el tema de la espiritualidad, la perspectiva espiritual. Entonces, ¿por qué no logramos tener lucidez y claridad
para poder distinguir esa verdad entre todas las cosas falsas que se dicen hoy en día, que vemos y escuchamos. ¿Cómo podemos tener esa claridad? Y es en lo que me voy a enfocar en la plática de hoy. Y para eso hay una alegoría que ilustra muy claramente este tema y se las quiero platicar. Es una alegoría de Platón, viene en el libro La República de Platón, que es un libro conocido de él. Él es un filósofo griego, para quienes no tengan esa, a ver, es que quiero compartirles una imagen pequeña aquí. Ok. Platón es un filósofo griego que tiene muchas reflexiones que están tan alineadas con lo que vivimos hoy en día. Y entonces quiero poner esa alegoría como ejemplo de qué es lo que estamos viviendo hoy en día. Esta alegoría cuenta de unos esclavos que viven en una cueva, que nunca han salido de esa cueva, siempre han vivido en esa cueva, no conocen la vida fuera de esa cueva. Y esos esclavos, lo único que tenían para ver, la única poca luz que tenían en su cueva, en esta caverna, es la luz que llegaba de afuera, que era de un fuego, de una fogata que los soldados que cuidaban la cueva prendían. Y todo lo que se reflejaba en la pared de la cueva era lo que se reflejaba lo que atravesaba ese fuego, y era lo único que ellos veían. Ellos creían que la vida era lo que estaba reflejado en la pared, todos esos personajes en movimiento y para ellos era como ver la televisión, y era su único entretenimiento. Esto es un poco lo que vivimos hoy en día. No tenemos claridad de la verdad, de lo que realmente está sucediendo. Solamente tenemos la perspectiva de lo que se refleja en las redes sociales, en la televisión, lo que escuchamos, las tendencias, etcétera. Pero ¿quién puede realmente ver la realidad? El planteamiento que hacía Platón es que lo único que podían ver del mundo eran esas sombras, y eso para ellos era su realidad, era la realidad. No había opciones, porque era lo único que veían. Entonces eso también nos hace reflexionar de cómo nosotros estamos encasillados, no sé cómo decirlo de otra manera, como incrustados en una perspectiva, y son las cosas que vemos hoy en día. Hoy tenemos este aparatito que nos tiene un poco en esa condición, como esos esclavos en esa cueva, muchas veces, ¿no? Bueno, ahora la pregunta, como dice aquí en la imagen, ¿desde dónde estoy viendo lo que está pasando? Y esa es la pregunta medular en esta perspectiva, porque ¿desde dónde lo estoy viendo? ¿Quién tiene la claridad para entender lo que realmente está pasando allá afuera? Todos tendemos a crear o a generar conclusiones de lo que otras personas dicen, y empezamos a creer lo que se nos hace más lógico, y eso lo concluimos como ser la verdad, y muchas veces nos quedamos con esa verdad y no la cuestionamos. Pero también
también hay que entender que hay historias creadas con propósitos específicos y no vamos a discutir sobre esos propósitos aquí porque no es el tema de hoy. Pero también muchas veces solamente son distractores para que nosotros no podamos realmente entender con claridad lo que está pasando. Y no vamos a crear teorías de la conspiración ni le vamos a echar la culpa a nadie, solo tenemos que entender que esas historias se fueron creando basándose muchas personas en sacar sus propias conclusiones y ponerlas en la red. Y nosotros empezamos a sacar nuestras propias conclusiones y empezamos a compartir de computadora en computadora, de iPad en iPad, de móvil en móvil, y nos acabamos creyendo lo que está exponiéndose. Entonces empezamos a asumir que esa es la verdad. Pero ¿por qué caemos en esa trampa? Nos hemos acostumbrado a ver todo desde la superficie y ese es el problema principal. Empezamos a ver todo desde un punto de vista donde no estamos viendo todo con una perspectiva completa. Y sacamos conclusiones con mucha rapidez y juzgamos con mucha rapidez. Nos ponemos en la posición de víctimas muchas veces porque sentimos que no es justo, sentimos que debería ser de diferente manera. Todas las emociones que se generan detrás de eso están basadas en algo que no logramos ver con claridad porque lo vemos desde la superficie de nuestra vida. Y es ahí donde llamo la atención a llevar nuestra perspectiva a una conciencia más espiritual. Porque si nos quedamos viendo desde la superficie las cosas, no sabemos, es como si estuviéramos viendo el mar y el mar está a lo mejor en la superficie, vemos un atardecer precioso allá al fondo, las olitas haciendo su sonido, que también te encanta a veces el atardecer y dices, wow, qué maravilla. Pero abajo en el mar, si te metes a bucear en el mar, hay corrientes muy fuertes que jalan y que pueden ser, digamos, amenazadoras. O puede ser lo contrario, estás viendo en el mar, hay una tormenta tropical y las olas gigantes y adentro del mar hay una calma absoluta. Entonces, hay dos perspectivas. Está la perspectiva de lo tangible y la perspectiva de lo intangible. La conciencia espiritual nos lleva a entender lo tangible y lo intangible. Y esa es la propuesta de la plática de hoy. En vez de sacar conclusiones con tanta rapidez y vivir en la superficie de nuestra vida, siguiendo nuestras rutinas, asumiendo nuestras responsabilidades con los diferentes roles, las diferentes relaciones, y quedarnos en eso, hay otra posibilidad que es ir más a fondo para poder entender mejor. Porque nosotros vivimos en una dualidad en la que existe lo tangible y lo intangible. Lo tangible es lo que vemos con los ojos físicos o escuchamos con nuestros oídos, con los sentidos, y la parte intangible es lo que percibimos a nivel de nuestra conciencia. Y es lo que expresamos desde una conciencia más espiritual. Por ejemplo, lo intangible puede ser lo que siento, y lo voy a expresar a lo mejor no con palabras ni con acciones, pero se va a sentir
Y a lo mejor otros lo pueden percibir en mi mirada, lo pueden percibir en mis gestos, en mi lenguaje corporal, pero es algo que no es evidente. Y de acuerdo a nuestra conciencia logramos percibir eso que es intangible. Si no, nos vamos a quedar solamente en la superficie donde solamente vemos y escuchamos y tocamos con los sentidos físicos. La idea es ir más allá de eso y entender el fondo de las cosas. Y bueno, vamos a explorar de qué se trata. En primer lugar, entender quién soy. No voy a dar una clase de quién soy yo como ser espiritual, porque ese es el curso de Raja Yoga que seguramente Marcela al rato les va a hacer una invitación para que participen en este curso, pero podemos irnos con esta reflexión por el momento. Yo, el ser espiritual, me expreso a través de mi cuerpo, pero no soy el cuerpo, yo soy un alma, soy el ser espiritual. Entonces, el ser espiritual utiliza el cuerpo para desempeñar su papel, pero no necesariamente soy solo el cuerpo, soy solo lo que veo y lo que toco, sino que soy algo más y algo más profundo. Y desde esa perspectiva empiezo a reconocer otras cosas. Vamos a explorar esta parte un poquito más. Entender que también el objetivo de un trabajo espiritual, de una práctica espiritual, es recuperar el dominio de nuestro ser interno, especialmente de nuestra mente, porque nuestro estado original es un estado de paz y serenidad. Y luego, encontrando esa estabilidad, realmente vamos a experimentar lo que hay dentro de nosotros, nuestro mundo interno, que es el amor, la paz, la felicidad, la fuerza interna, el gozo espiritual. Cuando uno sigue los principios espirituales, una práctica espiritual, como la disciplina de meditar todos los días, de interiorizar, de reflexionar, estudiar, poner en práctica, darse tiempo para nutrirse todos los días, nutrir al ser espiritual, estaremos cultivando y fortaleciendo esa verdad en el ser. Eso nos va a permitir desarrollar nuestra capacidad de entender qué sí y qué no, porque muchas veces nos vamos con la finta. Desarrollar nuestra intuición, que es otro aspecto que sucede cuando practicamos la meditación. Se va desarrollando nuestra intuición, nuestra capacidad de afrontar cualquier situación, porque empezamos a generar fortaleza interna. Y eso nos permite ser objetivos, ver las cosas con objetividad, sin dejar esas emociones que nos nublen, porque esas cosas que nos hacen de cortina y que nos impiden ver con claridad, muchas veces son esas emociones. Y luego así aprendemos en esta práctica espiritual a ser observadores desapegados, o sea, a ver con objetividad. Aprendemos a soltar lo que los demás dicen, porque no todo lo que la gente dice es verdad, es una interpretación. No digo que la gente diga mentiras, pero sí que interpreta desde su perspectiva. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Porque es muy importante por ejemplo, el discernimiento, que también se desarrolla en nuestra práctica espiritual.
aprendemos a soltar, aprendemos a ver con claridad, considerando los aspectos más tangibles, pero también los aspectos menos tangibles, los aspectos intangibles. Y podemos aprender a profundizar y empezar a ver desde la perspectiva del ser. El ser espiritual, tiene la capacidad de ver lo tangible a través de los sentidos y lo intangible a través de su experiencia interna. Bueno, y para eso vamos a hacer vamos a poner a ver, quiero ver quién está, a ver, silenciar. Ya, disculpen. Vamos a ver desde un ángulo un poco más general una situación. Vamos a diseñar un escenario con este modelo. Pero para eso vamos a ver de qué se trata. Yo soy, cuando decimos yo soy, ese lo vamos a percibir como nuestro estado de conciencia, ese yo soy. Luego yo siento y yo pienso, lo vamos a ver como nuestro estado mental. Yo me posiciono, nuestra actitud mental. Yo veo, nuestra visión de las cosas. El yo hago, las acciones que ejecutamos de acuerdo a lo que percibimos, lo que vemos. Y yo creo, de crear, el mundo que yo creo. Ahora vamos a ver un escenario con esta perspectiva. Un escenario vamos a poner el ejemplo, de una mamá que está cegada por sentimientos encontrados en relación a su hijo. Una mamá limitada por el ego y por la no claridad de entender quién es realmente. ¿Ok? Entonces asume el rol con una perspectiva llena de ego, de frustración, de apego, de impotencia. ¿Ok? Entonces vamos a ver este escenario. Yo soy una mamá con un hijo, que tengo un hijo muy rebelde, un hijo que no me avisa dónde va, que se sale de la casa, no sé a qué horas va a regresar, me preocupo cuando no regresa, cuando a veces saca las llaves del auto y se lleva el auto sin pedir permiso, a veces me saca dinero de la bolsa y no me dice, tiene amistades poco recomendables, me trata mal, me grita, me dice, me falta el respeto y ya no lo soporto. Me siento frustrada, allí vamos a yo siento y yo pienso. Me siento frustrada porque no sé qué hacer, ya me tiene harta. Mi actitud mental, el yo me posiciono, tengo que hacer algo contundente para que este hijo tan rebelde obedezca. O si no, le voy a poner un ultimátum. Entonces, ya la perspectiva de yo veo, y entonces ya me veo a mí misma y veo a mi hijo regañado con ese ultimátum pensando que me va a obedecer. Entonces llego a la acción y le digo a mi hijo, o entras al aro o te limitas a las reglas de la casa o te vas de la casa. Y ese es el mundo que estoy creando. Porque a lo mejor el hijo se va de la casa sin ningún problema, ¿ok? O dice que sí, que va a obedecer y no me hace caso. Pero ya creé una
ruptura, de una falta de comunicación con él, porque estoy siendo demasiado estricta, ¿ok? ¿Por qué? Porque me dejé llevar por ese ego de mamá frustrada que no me obedece y mi autoridad le vale gorro. Bueno, ese es el escenario de esta mamá limitada por el ego. Vamos a ver el escenario de una mamá que está aprendiendo a meditar. Esta dinámica la hago en el curso de meditación, pero se me hace muy, muy clara para que podamos llegar a la siguiente perspectiva que quiero llevarlos en esta sesión. Y es entender dónde está nuestra conciencia, y depende de dónde esté nuestra conciencia, va a ser la capacidad de ver la realidad. Entonces aquí está la mamá otra vez con el hijo rebelde, pero esta mamá ya tiene una perspectiva diferente, digamos que ya aprendió a meditar. Y esta mamá está en la conciencia de, sí, yo soy un alma, yo soy un ser espiritual y mi naturaleza es la paz. Pero tengo un hijo rebelde que es muy grosero, que es desobediente, que hace lo que quiere sin pedir permiso, sin considerar si me preocupo o no me preocupo, todo el escenario como era el anterior. Pero yo soy una mamá más consciente. Yo siento y yo pienso, yo siento que mi hijo necesita ayuda, que está en malos pasos porque tiene la influencia de amistades equivocadas. Se ha dejado influenciar. Cuando era más chico él no era así, ¿no? Empiezo a reflexionar de una manera diferente. Me posiciono en lo quiero ayudar, quiero hacer algo para que se abra conmigo y comunique realmente lo que le está pasando, porque ese comportamiento no es de alguien que es feliz y que se la está pasando bien. Ese comportamiento de rebeldía, de grosería, de ira, es un comportamiento de alguien que la está pasando mal. Entonces, eso es lo que estoy viendo, me posiciono en esa perspectiva de quererlo ayudar y empiezo, ¿y qué es lo que hago? Lo invito a comer al lugar que él siempre ha querido ir y que por no tener dinero suficiente no ha ido nunca a comer a ese lugar. Lo invito a algo que le guste, que lo atraiga. Entonces, en ese lugar donde lo estoy invitando, empiezo a generar una conversación con él de cómo te puedo ayudar. Yo sé que no la estás pasando bien y te quiero ayudar. Puedes confiar en mí. Eso que estoy haciendo, estoy creando otro paradigma, estoy creando el mundo que quiero crear conscientemente. Ahí está la diferencia entre ver la realidad y poder hacer algo y redireccionar incluso la actitud y el comportamiento de otros con mi ejemplo, con mi actitud, con mi percepción de la realidad. Puedo hacer mucho más que quedarme en la conciencia de la persona herida, enojada, que no es justo lo que está pasando, ve lo que dicen ahora del COVID, de las vacunas, de esto, del otro. Quedarnos en esa superficie no nos va a llevar a ningún lado. Tenemos que ir al fondo, tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Ese es el primer cambio que necesitamos hacer. ¿Y qué puedo hacer cuando reconozco la verdad? Esta es la segunda parte de la historia de la alegoría de la caverna. Uno de los esclavos se escapa de la caverna
y ve la realidad. Si se dan cuenta, la realidad es, en primer lugar, él para poder ver la realidad necesita adaptarse a la luz para poder ver con claridad lo que está pasando, lo que hay en el mundo realmente. Y empieza a descubrir muchas cosas, la historia sigue, empieza a descubrir muchas cosas valiosas, empieza a descubrir la verdad y quiere regresar a la caverna a decirle a sus compañeros que la realidad no es la que están viendo en la pared. Es más, eso es toda una mentira que está aquí reflejada, que estos personajes están creando artificialmente para ellos. Platón era muy retórico y por lo tanto su perspectiva es también retórica, pero es una realidad, es una alegoría que te pone la realidad con mucha claridad. Como cuando empiezas a ver la verdad, empiezas a tener recursos diferentes para poder responder a esa verdad. Y hay que entender que tenemos que basar nuestra percepción del mundo desde la perspectiva de las grandes verdades espirituales. Estas verdades van más allá de la percepción a través de los sentidos físicos, como les decía antes. Las experimentamos internamente y podemos sentir el beneficio de esto al punto de ir más allá de lo que vemos, porque estamos percibiendo más allá de los sentidos. Y una de las verdades más importantes es: somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Yo soy un alma, yo soy un ser espiritual. Y mi experiencia no es nada más a través de mis sentidos físicos, es a través de lo que percibo desde el fondo del corazón. Y de acuerdo a donde esté mi conciencia, regresamos aquí, de acuerdo a eso va a ser mi capacidad de respuesta a lo que estoy viviendo. Voy a poder entender con claridad hasta qué punto es verdad y hasta qué punto no es verdad. Porque lo que realmente cuenta es cómo me siento en lo más profundo de mi ser. Nosotros espiritualmente contamos con 3 facultades como seres espirituales: mente, intelecto y rasgos de personalidad. Y estos tienen un propósito muy práctico en nuestra capacidad de ver y responder a las circunstancias. Pero para profundizar en este tema, yo los invito a que tomen el curso básico de meditación Raja Yoga, porque es todo un tema. Lo que sí les puedo decir es que nosotros tenemos la facultad de poder desarrollar esa intuición, de poder discernir, de poder juzgar y tomar decisiones de acuerdo a esa percepción de lo intangible y no irnos nada más con la finta de lo tangible, ¿ok? En esencia, ¿qué les puedo decir? Vamos a regresar acá. Es que tengo que hacer cambios importantes. Y el primer cambio es el de mi conciencia. El preguntarme siempre desde dónde estoy viendo lo que estoy viendo. O desde dónde estoy escuchando lo que estoy escuchando. Y para ese cambio de conciencia se necesita un compromiso personal en querer cada vez ser una mejor persona, cada vez sacar lo mejor de mí. Y lo mejor de mí está en
la parte espiritual, en la parte del ser. Como decíamos hace rato, la primera gran verdad es: soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Y eso me da objetividad. Empiezo a recuperar mi objetividad. La segunda verdad que quiero tocar el día de hoy es la que tiene que ver con mi capacidad de respuesta. ¿Cómo puedo lograr ver la realidad desde las sombras? Cuando no hay claridad, lo que representan esas sombras proyectadas en la pared. Tenemos que tener esta objetividad y no dejarnos llevar por las apariencias. Y para eso necesitamos de esa facultad del intelecto, que es esa capacidad de discernir, de entender que sí y que no, antes de cometer un error, porque de nada nos sirve entender que sí y que no después de que cometimos el error, y luego viene un proceso de arrepentimiento, de por qué no me di cuenta antes. Y esta alegoría de la cueva de Platón, de la caverna de Platón, me puede hacer entender cómo es un trabajo personal el querer hacer cambios. Ahora, yo los invito a que reflexionemos un momentito sobre esos cambios que necesitamos hacer. Espérenme tantito. Esa reflexión, bueno, la tengo aquí también, vamos a ver. Esa reflexión es: yo les voy a pedir que saquen un cuaderno y una pluma para que podamos hacernos estas preguntas. En el contexto de las situaciones que se viven hoy en día, las situaciones que vivimos cada día, tenemos que tener capacidad de entender para reinventarnos. Y en algunos casos nos hemos tenido que adaptar a los cambios externos a fuerzas. Porque, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, tuvimos que generar cambios en nuestra vida y no teníamos opción de si queríamos o no queríamos hacerlo. Entonces, por un lado está ser arrastrada por esos cambios o ser sometida a esos cambios porque no me queda otra, o hacer cambios en mi vida por voluntad propia, que me estén ayudando a crecer y a prepararme para vivir los cambios que se tengan que venir, las circunstancias que se tengan que venir, las situaciones que tenga que vivir. Ahora, desde este contexto, piensa en un cambio que tendrías que hacer tú como persona para ajustarte mejor a todos esos cambios externos. Vamos a tratar de recuperar esa objetividad con este ejercicio, pero tenemos que trabajar internamente en nosotros. Ahora repito la pregunta: piensa en un cambio que tendrías que hacer tú como persona para ajustarte mejor a todos esos cambios externos. Y les voy a dejar un momentito para que contesten su pregunta. Ahora vamos a pensar en la siguiente pregunta:
Piensa en un cambio importante en tu forma de pensar o tu carácter que sea urgente que tengas que hacer en tu vida. Un cambio importante en tu forma de pensar o tu carácter, que sea urgente que tengas que hacer en tu vida. ¿Ya tienen sus respuestas? ¿Sí? Bueno. Y si no, se lo pueden quedar de tarea, ¿no? Si les faltó tiempo para responderse, a fin de cuentas, ¿de qué se trata esto? Necesitamos empezar a hacer cambios en nuestra vida si queremos realmente tener esa objetividad para poder ver esa realidad. La verdad está más allá de lo que vemos y la tenemos que sentir. Y para poder sentir esa verdad necesitamos estar en sintonía con nuestra gran verdad, que es quién soy yo. Yo soy un alma, yo soy un ser espiritual. Y el alma siente. El alma puede ver a través de los ojos cuando estamos en el cuerpo, somos los seres humanos. La parte del ser es la que ve, la que hace, la que percibe, la que ejecuta. Pero hasta qué punto estoy consciente de eso. Luego les quiero hablar de una tercera gran verdad que es muy importante de entender y nos va a ser muy útil en este contexto de querer cambiar, de empezar a emprender cambios en nuestra vida y no ser arrasados por los cambios impuestos por la vida. La tercera gran verdad es que Dios existe, pero no en la forma humana. Dios es incorporal, es energía, es un gran protector, es la fuente de la verdad. Necesitamos entender más a Dios desde la perspectiva de yo soy un alma, el ser espiritual. Dicen que somos a imagen y semejanza de Dios, pero a esa imagen y semejanza de Dios es en esa parte intangible, incorporal, en el aspecto sutil y espiritual, como el alma. El alma es un ser de luz, es el ser consciente que habita este cuerpo, es el ser que piensa, que siente, que hace, que dice a través del cuerpo. Pero necesita del cuerpo físico para poder expresarse. El alma es incorporal, pero utiliza el cuerpo y se vuelve el ser humano. Dios es incorporal, es energía, igual que el alma, es energía espiritual. Y esta es una gran verdad, entender a Dios por lo que es. Porque también hemos creído muchas historias de que Dios castiga, de que Dios se venga, de que Dios tiene ira. Dios es amor. Y esa gran verdad relaja al alma, relaja el corazón y nos hace confiar desde esta perspectiva de yo soy un alma, a tener un aliado como Dios en la conciencia de que Él es luz
es océano de amor, es océano de verdad. Definitivamente mi relación con Dios cambia. ¿Quién puede hacerme ver con claridad quién soy? Él la hace de espejo cuando empiezo a meditar y empiezo a tener esa relación con Él de alma a alma. Me hace ver cómo soy y me hace sentir lo que soy. Y yo los quisiera invitar a que tuviéramos una experiencia de meditación en la que podamos tener esta experiencia también de vernos en el espejo de Dios. ¿Qué les parece? Nada más verdadero que eso. La propia experiencia es lo que nos tiene que decir qué es verdad y qué es falsedad. ¿No creen? Bueno, les voy a poner una musiquita y voy a dejar de compartir pantalla. Pero me van a esperar un segundito porque aquí hay unos vecinos medio ruidosos que están, yo creo que de fiesta. Perdón, me gustaría que hiciéramos la meditación antes de las preguntas y respuestas. ¿Están de acuerdo, Marcela? ¿Sí? Ok. Entonces voy a poner una musiquita de fondo y les voy a pedir que se sienten cómodamente. Y me voy a enfocar antes que nada en mi respiración para poder hacerme presente en el aquí y el ahora. Inhalo y exhalo. Vuelvo a inhalar. Y exhalo una vez más. Y ahora me voy a enfocar en esta idea de yo soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Y me voy a visualizar como un ser de luz, una estrella que irradia energía muy pura. Y estoy aquí en medio de la frente, detrás de los ojos. Y me voy a visualizar ahí detrás de los ojos. Y desde dentro veo esos ojos como dos ventanas que cuando me asomo puedo ver físicamente el mundo físico. Pero en este momento me voy a alejar de las ventanas y me voy a concentrar en mi mundo aquí adentro.
mi mundo interior. Aquí donde yo, el alma, estoy, en este cuerpo. Y voy a sentir lo que soy. En primer lugar, soy un ser de paz. Mi naturaleza es la paz. No necesito ir a ningún lado para encontrar la paz. La paz está dentro de mí. Voy a tratar de sentir esa paz interna, abriendo mi corazón, porque la quiero sentir. No nada más quiero pensar en la paz, sino quiero sentir la paz. En la conciencia de yo soy un alma y mi naturaleza es la paz. Siento como la paz tímidamente emerge y la empiezo a sentir. Siento el efecto de mi paz interna en mi cuerpo relajado. Suelto todas las tensiones. No necesito aferrarme a nada. Quiero sentir mi paz interna. Y en este estado de paz, me voy a visualizar enfrente de una luz muy hermosa. El océano de paz, la fuente del amor, aquel a quien muchos llaman Dios. Él es un alma igual que yo. La diferencia es que Él no está expuesto a la dualidad de la conciencia humana. Él está más allá de todo eso. Él es la fuente más pura del amor. Y voy a tratar de sentir ese amor, visualizándolo como es. Una energía luminosa que irradia constantemente olas de amor. Me abro a sentir ese amor. Permito que ese amor llegue a lo más profundo de mi corazón. El amor puro de Dios es como una medicina que cura las heridas.
Es como agua fresca que sacia la sed. El amor puro de Dios abraza, ama, sin expectativas. Me ama simplemente porque soy su hijo. Un alma igual que él. Me dejo abrazar por Dios. Me doy permiso de sentir este amor. Y así, además de forjar una relación con Él, estoy cargando mi batería espiritual con la energía más pura, la energía más poderosa. Ahora lentamente abro los ojos, me acerco a las ventanas de los ojos otra vez y conecto con el plano físico, habiendo cargado mi batería espiritual un poquito. Ok. Bueno, si quieren podemos hacer, si hay alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer. ¿Perdón? Thank you, gracias, Anita. No podía abrir el micrófono. Muchísimas gracias, Yolanda. Qué maravilla. Y quería presentarles brevemente a la coordinadora de Dallas aquí en Texas, la hermana Ranjan, que va a saludar a Yolanda también. Si puedes abrir el micrófono. Om Shanti, Ranjana Ben. You have to open your mic. Why it is not? Yes. Yeah, yeah. So, Sister Yolanda, it was nice having you here today in Dallas, and we miss you. You came here twice, and this was a unique meeting on Zoom meeting. Yeah. Thank you very much for accepting our invitation, and thank you everyone else. Thank you, Sister Marcella and Sister Anita, Sister Lourdes, for translation. Sister Lourdes, I did not know that you can translate nicely. And so, yes, now we will keep you in our mind. Translate in English. So thank you all very much. And Sister Yolanda, thank you so much for making this time to be with us this morning. And we will continue to meet, right? Right. I am very happy to be with you in Dallas. Right. You know, it became a favorite place for me.
We look forward to be with you in the future. Okay, thank you. Ojalá Thank you for the en presente invitation. que podamos tenerte, ¿verdad? Estaba diciendo la hermana Ranjan que fue un placer tenerla y que la recordamos con mucho cariño cuando ella estuvo acá. Entonces, muchas gracias a Ranjan. So Sister Marcella was asking, do you want me to translate in English? I said, of course, yes, because we have 3 programs. We finished 1 program and then this is second and now we have another program in few minutes at 12 o'clock, Dallas time. In half an hour, we have another program. Sister Kala from New York will join with us, sharing about Mama. Thank you, Ranjan. Okay. Entonces pasamos a la parte de las preguntas. Si quieren ponerlas en el chat, les agradecemos mucho. Puede ser en cualquiera de los 2 idiomas. Y la hermana Yolanda va a- Thank you all. Thank you. Y mientras las escriben, Thank you. quería pues decir que me fascinó lo que dijiste, Yolanda, sobre especialmente que tenemos que sentir la verdad y no solamente verla, pero entonces para poder sentirla tengo que ir a conocer quién soy yo, este ser que está teniendo una experiencia física, pero que no es un ser físico. Y me fascinó eso que dijiste, que Dios es el protector de la verdad. Entonces, qué lindo ver todo esto y cómo aplicarlo de una forma práctica en términos de la conciencia. Sí, así es. Se trata también, se apagó tu, tu micrófono. En realidad se trata de eso, de entender que si no empoderamos al ser espiritual, no podemos nunca entender con claridad lo que está pasando. No tenemos una perspectiva completa, tenemos una perspectiva parcial y la idea es entender el escenario completo, tanto el interno como el externo. ¿Nadie tiene preguntas? Se ve que todo quedó muy claro. Sí. Berta dice, tomé nota rápida de esas 3 grandes verdades y las estaré analizando y hacerlas poco a poco mías. Y sí, quedado grabado, lo vamos a estar publicando y está en nuestra página de Facebook que Janita puso en el chat. Ok. Aquí lo está poniendo Anita. Bueno, entonces si no hay ninguna pregunta, entonces cerramos aquí por hoy. Muy bien. Nos vemos a la próxima. A ver Muchísimas gracias, si Yolanda, de hacemos nuevo de una parte de invitación todos. a Dallas, aquí a México también, Sí, en otro momento. sería genial. Ok, Entonces, vamos a compartir antes de despedir a Yolanda el curso de meditación que vamos a tener el próximo lunes y que en el chat pueden también hacer clic para inscribirse. Ahí lo tienen, empieza el lunes 14 de julio hasta el viernes todos los días de 7:30, que es hora de Texas, de México, de Colombia, de Perú, de Ecuador, hasta las 9, de lunes a viernes. Y están todos invitados, todas nuestras actividades son gratuitas y les agradezco muchísimo estar aquí con nosotros hoy. Gaby dice que le fascinó eso de ser un alma con una experiencia, teniendo una experiencia humana. Bueno, entonces, muchas gracias. Aquí pueden ver cómo registrarse, pero en el chat pueden hacer clic. Entonces, que tengan muy buen día y nos vemos la próxima. nos vemos. Bye. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti.